Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 516 diagonal 2020. Se trata de una importante sentencia donde se abordan los temas de los derechos de las personas con discapacidad y un conjunto de líneas jurisprudenciales que en los años recientes, en fechas muy cercanas, ha ido desarrollando la Suprema Corte precisamente para lograr una adecuada tutela, una adecuada garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y para explorar, para analizar los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Pablo Francisco Muñoz Díaz. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto tenerte. Gusto es mío. Qué amable eres. Y también le doy la bienvenida al programa a Julieta García Herrera. Julieta, bienvenida. Muchas Ya lo dijo la Corte. Gracias, doctor. Oye, pues empezamos contigo, Julieta. Un amparo en revisión. Cuéntanos cómo llega a la Corte y sobre todo, pues, ¿cuál es el tema, la sustancia misma de la discusión? Por favor. Sí. Para empezar a analizar el asunto, hay que primero señalar que en el año 2000 se publicaron 2 artículos de la Ley General de Educación. Es importante esto para el análisis del asunto. Y además, en el 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto por el cual se expidió la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Ese mismo año 2015, poco tiempo después de su publicación, 2 personas físicas promovieron un amparo indirecto señalando como autoridades responsables al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y al Presidente de la República, y como actos reclamados la dictaminación, aprobación, expedición, promulgación y publicación de tanto la Ley General de Atención a Personas bajo la Condición del Espectro Autista, así como la publicación de los 2 artículos en específico de la Ley General de Educación. El juzgado de distrito que conoció de este asunto sobreseyó en el juicio de amparo al considerar que los dos quejosos no habían acreditado que se encontraban o que tenían la condición de espectro autista y por lo tanto no tenían interés jurídico para promover el amparo indirecto. En contra de esto, los quejosos interponen un recurso de revisión en el cual se ordena revocar la sentencia recurrida, reponer el procedimiento y esto para allegarse de los medios probatorios necesarios que pudieran acreditar que se encontraban con la condición de espectro autista. Entonces, en cumplimiento a esta sentencia, efectivamente ya se recabaron las pruebas para observar si alguno de ellos se encontraba bajo la condición de espectro autista. Se estableció que solo uno de ellos tenía interés jurídico para ello, porque el otro quejoso no tenía condición de espectro autista, y amparó por una parte, no amparó por otra parte y sobreseyó por otra parte. En contra de esta sentencia, tanto la Cámara de Diputados como los quejosos interpusieron un diverso recurso de revisión, o sea, dos diferentes recursos de revisión. Y en este recurso de revisión, el colegiado lo que resolvió, entre otras cosas, fue reservar la competencia originaria de la Corte para analizar la constitucionalidad de las normas que se estaban impugnando de ambos ordenamientos, de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista. Y es así como la Corte entra al estudio de análisis, porque reasume su competencia originaria para conocer de la constitucionalidad de estos artículos. También, por otro lado, dejó intacto el sobreseimiento respecto de uno de los quejosos, el cual no se encontraba con la condición del espectro autista. Llega a la Corte por solamente por una persona, digamos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Julieta, por esta síntesis. Y ahora voy contigo, Pablo Muñoz Díaz, porque, bueno, hay un conjunto de temas. Déjame antes de entrar, es que ahora escuchando a Julieta, antes de entrar al análisis de la sentencia, esta cuestión de la legitimación activa en el amparo, ¿cómo nos sigue costando todavía, no? Hay veces que en la justicia constitucional seguimos discutiendo el quién en vez de discutir el qué o el cómo. Y lo planteo, Pablo, porque yo sé que tú como académico lo has estudiado, lo has analizado, has escrito sobre el tema, pero también porque acabamos de cumplir 10 años de la ley de amparo. Aquí mismo hicimos un programa especial para el canal y uno pensaría que por conceptos como interés legítimo, por líneas jurisprudenciales establecidas, incluso a nivel de tribunal pleno de la Corte, definiendo
legitimación activa amplia, cuestiones medioambientales, de derechos de consumidores, etcétera. Y en tratándose un tema tan sensible como derecho de personas con discapacidad, deberemos de poder abrir un poquito más la puerta del juicio de amparo. Un primer comentario, Pablo, sobre eso, antes de entrar ya al fondo de las Sí, el problema de estos conceptos de interés, del interés legítimo, el interés jurídico, es que si bien ya vamos a cumplir 10 años, ha sido un camino tortuoso para poder definir lo que es un interés legítimo y realmente hacer más amplios los efectos de un amparo. Y me explico, o sea, al final, cuando se da esta interpretación o se da legislativamente, se establece el interés legítimo, se empieza a abordar como era una figura desconocida. Entonces, los primeros intérpretes lo empiezan a ver como si fuera una especie de interés jurídico. Y la verdad, no, la intención propia del interés legítimo es tratar de distinguir un derecho que lo hace infracción, pero le hace una afectación especial a una persona, a un conjunto de personas que resienten directamente él sin necesariamente tener que acreditarlo de alguna manera. Y en estos asuntos donde existe problemas de igualdad, obviamente discriminación, entonces pues, fue un camino muy tortuoso que afortunadamente yo creo que el Pleno y la primera sala y la segunda sala han ampliado mucho más y han hecho mucho más asequible la justicia. Parece paradigmático que vas a un tribunal y lo primero que te dice es el que se queje, la frase de Morelos, ¿verdad? La frase de Morelos, el que se queje tenga un tribunal que lo ampare, pero realmente pues, parecía que mucho tiempo del sobrejuicio de amparo nos dedicamos más que a perfeccionarlo, a adorarlo. Y está muy buena esa frase. Entonces, exacto, lo que debemos de hacer es actualizarlo y realmente quitar estos formalismos para que cualquier persona que pueda acceder al juicio de amparo no tenga que ampliar una gama o tener un conocimiento jurídico tremendo para poder acreditar que tiene un derecho. O incluso simplemente como sociedad ver la manera de cómo sí la justicia constitucional tiene que entrar a definir en una lógica incluso de deliberación, porque si se fijan en esta sentencia hay una cosa que me gusta mucho de la sentencia que en alguna medida involucra al Estado mexicano desde el punto de vista legislativo, de política pública en materia educativa, en donde de repente viene autoridad judicial y dice, vamos a revisar que estas decisiones que se toman en poder legislativo, en poder ejecutivo, sean ajustadas al modelo constitucional. O sea, pero todo eso tiene una condición y un requisito, que es que el asunto llegue. Si la justicia le cierra las puertas de este tipo de asuntos, yo, en fin, no sé, pero... No, tienes toda la razón. El problema es que son caminos tortuosos que parece más un maratón de constancia que efectivamente tratar de alcanzar el derecho. Y creo que estos asuntos, y este asunto en particular y otros, han sido paradigmáticos para tratar de decirle tanto a los jueces de distrito, inclusive a los tribunales colegiados, que tienen que tener una visión mucho más amplia del interés y tratar de salvaguardar los derechos, porque a veces parece que el artículo primero, donde dice que todas las personas en sus competencias tienen que hacer efectivo esos derechos, parece que son el primer vamos a llamarlo, bache o el primer tope para que puedan pasar, ¿no? Cuando ellos deben de ser el primer potencializador de que puedas acceder a la justicia. Y este tipo de asuntos lo que ha hecho es no nada más fijar una política, vamos a llamar pública, en esta ocasión como puede ser la educación inclusiva, sino un potencializador de cómo debes de acceder a la justicia sin cortapisa y que pueda ser directo y de frente para cualquier persona, ¿no? Inclusive, me atrevo a decir que debe llegar un momento a que sin un abogado tendrás que poder ejercer el juicio de amparo, ¿no? Bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Incluso en términos de compromisos internacionales, por cierto, ¿eh? Sí. Por cierto. Oye, a ver, entremos ahora sí, sigo contigo, Pablo. El primer punto que la sentencia analiza, siguiendo, por cierto, línea jurisprudencial ya más o menos establecida por la Corte, es el derecho a la consulta. Y me parece que lo hace en la argumentación, en la construcción argumentativa del fallo, de la mano de compromisos internacionales, precisamente, de una pues, famosa convención de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Cuéntanos sobre ese punto. Hay que entender cuál es, primero, la naturaleza propia del derecho de consulta. Y el proyecto lo retoma y es una frase que vamos a ver, maximiza esta cuestión. Nada de nosotros y nosotros. El problema es que nunca se ha visualizado estas cuestiones de discriminación y el problema es que la gente que no ha sufrido un tipo de discriminación ni
ha sido alejado de la sociedad, porque es una cuestión de las más graves, en este caso que lo vamos a platicar en esta sentencia, no se les consulta. Sí. Y lo primero que se abordó, y eso se abordó en una acción de inconstitucionalidad 33-2015, fue establecer si se había agotado este derecho de consulta que tienen de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y qué implica eso? Que les consultes, que realmente puedas ver con ellos o con las organizaciones que los representan, con un representativo de ellos, si la legislación realmente los va a ayudar o no. Porque el problema es que muchas normas en el sistema normativo que nos rigen se han hecho supuestamente para ayudarlos, pero más que ayudarlos los perjudicas o simplemente no visualizas la discriminación por la que son parte. Y el derecho a la consulta es que lo escuches. Y lo reitero, nada de nosotros sin nosotros. Y lo que hizo, retomando la acción de inconstitucionalidad, fue determinar que en el proceso legislativo, ¿no? Igual decirlo así, raro en algunos casos, pero en ese caso no, en ese caso sí fue la excepción, lo que se determinó es que sí se escuchó a muchas sociedades civiles, a muchos representativos de personas con discapacidad, de si esta legislación, y en especial de la condición de espectro autista, les podía beneficiar o no. Y lo que determinó en esa acción de inconstitucionalidad 33-2015, que luego se retomó en un amparo de revisión 415-2020, fue que efectivamente se había agotado esta condición. Es decir, reitero, que se les preguntó si esta legislación que buscaba una atención y una protección a personas que tienen la condición de espectro autista les ayudaría o realmente los protegería. Y las sociedades participaron en este procedimiento legislativo, no siendo una parte activa obviamente, pero pudieron dar su opinión y determinaron que efectivamente abonarían a esta legislación. Y al ser escuchados, lo que determinó en su momento, al resolver la acción de inconstitucionalidad del Pleno, es que sí se había agotado este tipo de consulta. Recordemos que no tiene que ser una consulta con tipo plebiscito, ¿no? La consulta simplemente es llamar a las personas para ver si efectivamente se benefician. A diferencia de otro, como lo establece la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, aquí se reduce un poco porque a los únicos que deberías realmente consultar es a las personas que tienen condición de aspecto autista, no a todas las personas con discapacidad, y por eso se sintió que se había escuchado y se había agotado este derecho de consulta. Si de no ser así, se hubiera repuesto el procedimiento para que efectivamente se escuchara. Gracias Pablo por esta reflexión. Julieta, un punto más sobre derecho a la consulta, porque de lo que la sentencia narra y de lo que se observa también en los precedentes, y aquí mismo en este programa lo hemos discutido, la Corte ha señalado un derecho a la consulta, déjame llamarlo así, sustantivo, es decir, tomado en serio, porque luego, pues esto de las consultas también, a ver, lo voy a decir diplomáticamente, pero se presta un poco a demagogia, se presta un poco a, mira, vamos a hacer como que hacemos para cumplir con el requisito, pero de fondo no implica una participación efectiva. A mí me da la impresión, pero me gustaría escucharlo de ti, Julieta, que la Corte, la impresión es que la Corte eleva el listón de la consulta, que dice, a ver, vamos a tomarnos de esto, pero vamos a hacerlo bien hecho y vamos a hacerlo en serio. ¿Coincides, no coincides? ¿Cómo se observa en la sentencia? Sí, coincido totalmente. Justo ha sido muy importante que la Corte haya o esté ahondando todo el tiempo en cómo debe de ser una consulta de calidad, como lo establece la Convención. De calidad. Exacto, de calidad y realmente activa y participativa, porque claro que se puede decir, ay, sí, ya tomamos la opinión y ya está, pero no se ve ni siquiera reflejada en el resultado final, ¿no?, de la ley. Entonces, tiene que ser una convocatoria abierta, accesible, pública, desde ahí. Empieza desde las fases iniciales hasta el resultado final. A partir de ahí tienen que participar personas con discapacidad, sociedades, organizaciones civiles que las representen, y durante las mesas directivas se tiene que establecer también cómo es el proceso de revisión y de aceptación de las solicitudes o de las opiniones de las personas con discapacidad, y realmente revisar todos estos procedimientos y ver que sí, al final están reflejados, ¿no? No solo, sí, se tomaron en cuenta, pero no están reflejadas en el contenido normativo, sino que realmente la Corte ha dicho que se tiene que ver reflejado en el contenido normativo. Bueno, porque si no sería tanto como decir, bueno, ya los escuchamos, claro, gracias por participar, qué bueno que nos regalaron un ratito de su tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a hacer lo que nos dé nuestra gana porque pues hasta aquí llegó la consulta, pero esto que comentas, Julieta, creo que empata muy bien con lo que señalaba Pablo en el sentido de decir,
Si tú no has experimentado esa discriminación, si no la has vivido en tu vida, es muy difícil que puedas legislar al respecto, que puedas diseñar una política pública, porque no te has enfrentado a ese obstáculo, al obstáculo de estar en una silla de ruedas y tener que subir al transporte público, de tener que acceder a una línea de metro, a un camión, por ejemplo, bueno, a una banqueta Sí, o a cualquier edificio. o cualquier edificio, la accesibilidad física, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí. me parece que tu comentario empata con lo de Pablo. Totalmente, nada, o sea, solo las personas con discapacidad saben cuáles son sus necesidades reales. Entonces, para que sea pertinente la ley, la política que se vaya a emitir sobre sus necesidades y que realmente las cumpla y las observa, pues necesitamos escuchar a las personas con discapacidad. Ahí es donde hace mucho sentido el concepto, pero sustantivo, lo decías muy bien, el concepto de consulta de calidad, porque eso es lo que pretende lograr. No estoy seguro que lo logre siempre, ¿eh? Ni estoy seguro que esto luego se ve reflejado en contenidos normativos que necesariamente en la práctica mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad, pero por lo menos es algo que antes no existía y que yo creo que está bien definido en la Corte ya de manera, digamos, como línea de precedente vinculante, ¿no? Sí. ¿Cómo lo es? Sí, totalmente. O sea, realmente sí creo que justo es importante que la Corte ya lo haya establecido y lo siga estableciendo para obligar a los congresos a llevar a cabo esta consulta previa de manera obligatoria, o sea, que se entienda que es una obligación convencional que se tiene que cumplir, porque además, si niegas la consulta previa a las personas con discapacidad, niegas su derecho a la autonomía, a la igualdad y no discriminación, a la participación activa, al derecho a independencia, y es un pilar de la convención. La misma convención se elaboró consultando a las personas con discapacidad. Es correcto. Gracias, Julieta. A ver, regreso contigo, Pablo, porque hay un tema que me parece que la sentencia aborda de manera muy, muy clara, pero que luego yo creo que, y así te lo voy a plantear más adelante, pero creo que se proyecta a normatividades futuras, a cosas que habrá que tener en cuenta, que es cómo las personas que tienen alguna discapacidad toman decisiones y en qué momento esas decisiones son tomadas por ellas o requieren de algún apoyo, llamémosle apoyo extraordinario, apoyo, en fin, de cualquier tipo, para llegar a ese proceso decisional, que tiene que ver con sus derechos, que tiene que ver con su personalidad jurídica, que tiene que ver con su capacidad de ejercicio, que son conceptos que en materia jurídica, pues, tienen una gran trascendencia, quizá no respecto a personas con discapacidad, pero lo hemos estudiado, vaya, desde que entramos a la carrera, y entonces aquí hay, en esta argumentación, en esta sentencia, una reflexión sobre el tema que te pido nos ayudes a entender, Pablo, por favor. Sí, obviamente hay que partir de qué modelo vamos a tener para atender la discapacidad. Y ha habido 3 modelos, vamos a llamarlo así. Un modelo de presidencia, es decir, que puedes prescindir, en este caso, que fue mucho tiempo, es un modelo que viene del modelo religioso, más anterior del siglo XVII, siglo XVIII, donde las personas con discapacidad había que prescindirlas de la sociedad. Sí. Luego viene un modelo médico, este modelo médico para atender a la sociedad, que simplemente lo que hace es que no las tome en cuenta y simplemente no tome en cuenta su voluntad. Y después viene, ya a partir de, en este caso, el siglo pasado y a final del siglo pasado y este siglo, empieza a cambiar para un modelo de asistencia social y enfocado a los derechos humanos, es decir, donde nosotros tenemos que ver a la persona con discapacidad, no nada más integrarla, sino tienes que respetarle sus derechos humanos y tratarlas como personas. ¿Qué implica este modelo social y este modelo de derechos humanos? Un replanteamiento completamente de lo que tú y yo estudiamos, de la capacidad jurídica y lo que implica. Es decir, nosotros estábamos, y a nosotros nos enseñaron, inclusive hasta nos adiestraron, que repetíamos el concepto de capacidad jurídica, que es si puedes ejercer por ti mismo los derechos, y como no puedes, alguien más lo tiene que ejercer por ti. Pero teníamos esto vinculado a una edad y a un tipo de discapacidad. Y lo que hace este marco jurisprudencial, esta línea de precedentes, es replantear toda esta situación y tratar de cambiar el sistema de que no necesariamente la discapacidad quiere decir que no puedas tener una toma de decisiones. Y el primer cambio que se empieza a hacer a partir de este modelo social es replantear
replantear las figuras, por ejemplo, de capacidad jurídica y necesariamente de que no puedes sustraer la voluntad de la persona con discapacidad, porque el problema es que nosotros la segregábamos y les quitábamos su voluntad, aunque ellos mismos la pudieran expresar. Una persona con discapacidad simplemente no podía tener un peso en la sociedad. O sea, era tanto como, quizás es extremo lo que voy a decir, Pablo, quizás es muy radical, pero era como anular a la persona, como invisibilizar a la persona, para efectos jurídicos me refiero, ¿eh? Sí. Jurídicamente. Tan es así que, por ejemplo, y se narra en esta sentencia, esta línea de precedentes donde se determinó que el juicio de interdicción es inconstitucional, Sí. porque sustituyes la voluntad, en este caso, de la persona. Exacto. Y Pero lo que de manera total. Total. Es decir, la inhibes como ser humano. Correcto. Y hay que recordar que a partir de este modelo social nosotros tenemos que buscar esos tres pilares en un Estado, vamos a llamarlo así, igualitario y liberal, que nosotros tenemos que buscar que siempre se respete la dignidad, igualdad y autonomía de las personas. Y si nosotros no respetamos estos tres pilares, no podemos ser una sociedad que, ni mucho menos un Estado constitucional, ni una sociedad que procure incluir en la toma de decisiones a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque parecíamos, y voy a poner un símil como sucedió en cuestiones raciales o, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso Plessy v. Ferguson, Sí. que decíamos, separados pero iguales. O sea, sí existe... De 1897, ¿verdad? Sí, exacto. Existía una igualdad, pero simplemente formal. Y lo que ayuda en esto es a visibilizar, simplemente entender que la igualdad es formal y sustantiva. Y navegamos mucho tiempo con una igualdad formal. Muy bonito lo que se decía y se establecía en papel. En papel todos éramos iguales, pero la realidad era muy cruel. Ya estas personas con discapacidad las excluíamos completamente de la sociedad. Y existía, vamos a ver, una igualdad sustantiva. Y lo que hace estas sentencias es ver si realmente analizarlo a partir de una igualdad sustantiva. Y lo que se empieza a ver a partir de este modelo social es que estas personas pues, realmente no gozaban de una igualdad como todos nosotros. Es decir, eran seres humanos, y perdón por lo que voy a decir, personas de segunda. Sí. Cuando debe una sociedad que se considera igual, la tiene que tener en el mismo sentido. Oye, me encanta la referencia que aportas, que abonas del caso Plessy versus Ferguson, porque la sociedad americana, que bueno, de alguna forma ha influido tanto en el desarrollo de las democracias constitucionales contemporáneas, que ha sido en alguna manera pues, una especie de modelo a seguir, incluso para la justicia constitucional, tuvo que luchar durante décadas para dejar atrás este paradigma de discriminación institucionalizada. Cuando tú dices iguales pero separados, en un fallo del máximo tribunal del país, caray, ¿qué mensaje estás enviando? Y esto no se remonta hasta Brown versus Board of Education en 1953. O sea, se aventaron, y el famoso principio anticasta, que anuncia el Chief Justice Warren, ¿verdad? Y Loving versus Virginia, pero en cuestiones raciales. Sí, En cuestiones de también. discriminación, por ejemplo, en la justicia de Estados Unidos está Bock versus Bell, donde Sí. la célebre frase de Oliver Wendell Holmes de que no queremos tres generaciones de este tipo de personas. No fue esa. lapidarios. Fuiste muy diplomático, Pablo. No fue esa la frase de Oliver Wendell Holmes, pero, Sí. pero lo podemos decir al aire, que no nos dé pena. A ver, ¿qué Era- dijo Oliver Wendell Holmes? No queremos tres generaciones de idiotas. 3 generaciones de idiotas son demasiado. Demasiado. O sea, es cruel porque al final, digo, era un modelo donde pues, podías prescindir de estas personas. Y nosotros no nos podemos considerar una sociedad igualitaria si el primer paso no garantizamos la igualdad sustancial de todos ellos. Oye, nada más para que quienes están viendo el programa, Pablo, tengan el debido contexto. En Bock versus Bell lo que se discutía era la constitucionalidad de la, digamos, esterilización eugenésica, de impedir que personas que en ese momento se juzgaban, ahora con palabras más contemporáneas diríamos que tienen discapacidad psíquica, se pudieran reproducir, independientemente de su voluntad, que si te fijas también empata con esto, también empata con respetar planes de vida, proyectos de vida, desarrollos de autonomía individual. ¿No? Y paradigmático porque platicábamos hace un momento, bueno, Sí. de un libro de Erwin Chemerinsky de The Case Against the Supreme Court, el caso contra la Suprema Corte de Justicia, donde retoma este caso y realmente la persona no tenía una discapacidad. Sí. O sea, simplemente pues, tenía un grado de educación muy bajo para el estándar, ¿no? Entonces, lo que hacen este tipo de sentencias es tratar de cambiar el modelo, buscar realmente que se garantice una igualdad sustancial y tratar de cambiar la política, ¿no?
que ha dirigido el Estado con estas personas. Y es una reflexión grande, ¿no? Alguna vez lo comentábamos. Esto implica que todos los libros de derecho familiar, todos los tributos las enseñanzas del derecho civil clásico tienen que modificarse porque están enfocadas a un modelo donde tienes que segregar cuando ya tenemos que partir de un modelo donde debemos de incluir. Entonces ese concepto arcaico de capacidad jurídica, a la luz de estos precedentes, ha quedado ya en el pasado y debe de quedar guardado en un cajón. Fíjate que qué bueno que lo mencionas porque independientemente de lo mucho que tienen que cambiar los libros, con lo cual coincido, de esas y probablemente de otras materias también, pero déjame apuntar una nota a pie de página a lo que tan brillantemente señalas, Pablo, para decir, y lo que tiene que cambiar es la forma de pensar de la gente del derecho, del mundo jurídico. Y esta es una llamada de atención. Yo entiendo que esta sentencia es también levantar la voz por parte de la Suprema Corte y decir, vamos a pensar diferente. Vamos a pensar diferente, una sociedad que no segregue, una sociedad que no discrimine, una sociedad que respete la autonomía, la dignidad y la libertad de las personas. Caramba, no es poco. ¿Sí? No es poco. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia de la Suprema Corte, el amparo en revisión 516, diagonal 2020. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, seguir comentando con nuestros invitados el contenido de esta sentencia. Estamos analizando y platicando sobre el amparo en revisión 516 diagonal 2020 y todo lo que implica para la adecuada tutela y garantía de los derechos de personas con discapacidad, los derechos humanos, por cierto, hay que decirlo. Julieta García Herrera, regreso contigo porque Pablo nos apuntaba esta cuestión que la sentencia analiza de cómo preservamos la autonomía de personas con discapacidad, cómo reconocemos esa personalidad jurídica, ese ámbito decisional que tiene que ver con cosas importantes para su vida, para su existencia, y lo sería para cualquiera de nosotros, evidentemente. Y eso de la mano con un precedente o con un conjunto de precedentes sobre el que te quiero pedir un comentario, Julieta, que es lo relativo al estado de interdicción, que parece algo como muy sofisticado, como muy profundo, no necesariamente fácil de entender, pero de gran trascendencia para lo que apuntaba Pablo antes de la pausa, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Claro. A ver, el estado de interdicción es una figura jurídica por la cual se sustituye, tal cual, la voluntad de una persona llamada pupilo por la voluntad de un tutor, que es otra persona, quien decide por la persona interdicta, ¿no? Lo que mejor se supone que piensa el tutor que es para el pupilo. Entonces, realmente no se escucha nunca la voluntad de la persona que está declarada en estado de interdicción, sino que el tutor es quien decide y decide y decide y decide todo el tiempo por la persona interdicta. El estado de interdicción, bajo el nuevo modelo, o no nuevo, pero bajo la concepción del modelo social de la discapacidad, es inaceptable. Porque la discapacidad, o sea, ya en el modelo social no se entiende que el origen de la discapacidad, como lo decía Pablo, no está ni en cuestiones divinas, ¿no? Que era un castigo divino como antes se creía, ni tampoco en una situación médica, sino que la discapacidad surge por las barreras que la propia sociedad impone, que al interactuar con una diversidad individual que alguna persona tenga, impiden que esta persona participe de manera plena y efectiva y en igualdad de condiciones que con los demás en la vida y en cualquier ámbito. Y en su propia vida. Y en su propia vida, exacto. O sea, hasta llegar al tema de ni siquiera pueden decidir si se quieren casar o no, si se quieren reproducir o no. Exacto. Con quién quieren vivir. Se les anula cualquier tipo de decisión en su vida porque en el estado de interdicción se cree que entonces hay que protegerlos, hay que ver su interés superior como si fueran niños eternos, ¿no? Por así decirlo. Oye, ahora que apuntas los niños, porque estamos hablando incluso de personas ya mayores de edad. Exacto, mayores de edad. También para ellas existe este estado de interdicción. Exactamente. Y precisamente para personas mayores de edad con alguna discapacidad que han sido declaradas en estado de interdicción, se les anula su voluntad y por lo tanto la Corte ha dicho, ya desde algunos precedentes desde el 2019, que el estado de interdicción es inconstitucional precisamente porque niega el derecho de las personas con discapacidad a su
capacidad jurídica. Y no solo la de goce, sino también la de ejercicio. Es decir, son titulares de derechos y obligaciones y además pueden hacer valerlos, tanto los derechos y cumplir las obligaciones por sí mismos. ¿Por qué? Porque ya no se entiende que la discapacidad de manera inmediata genera una incapacidad jurídica. Eso no se debe de entender así, porque ni siquiera la capacidad jurídica es lo mismo que la capacidad mental. La capacidad jurídica es precisamente esto, ser titular de derechos y obligaciones y hacerlos valer por ti mismo. Y la capacidad mental es la aptitud de tomar decisiones que depende de varios factores y de cada persona. No, y además si midiéramos, o sea, esta distinción que estás haciendo es fundamental y quizá de ahí venga el fallo tan terrible en la historia constitucional norteamericana, pero de la cual todos aprendimos, que es Bock versus Bell, de ahí. Exacto. Se equiparaba realmente a las personas con discapacidad, ya, ok, tiene discapacidad, entonces no puede decidir por sí misma o no es inteligente en la toma de sus decisiones, que eso es lo importante. La libertad y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no viene de la inteligencia de las decisiones, viene de la propia libertad de una persona, por el simple hecho de ser persona, de poder tomar decisiones sobre las cosas que le conciernen en su vida. Y también esto, Julieta, lo acabas de decir de manera clarísima y muy contundente, pero escuchándote, pues también esto tiene que ver con el hecho de que en los ordenamientos jurídicos modernos la asignación de derechos o el reconocimiento de derechos es incondicional. No tienes que aprobar un examen de aptitud a ver Claro. qué nivel de EQ tienes o no, a ver, eres persona. Sí, y justo, de hecho, muchos doctrinarios que hacen referencia a esto, justo dicen, a ver, hacer eso es como realmente decir, puedo analizar perfectamente la mente. Y entonces, a partir de ahí, decidir quién puede tomar decisiones y quién no. No. Exacto. No, se pueden cometer errores. Bueno, la historia lo demuestra. Exacto. Y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad precisamente reconoce el derecho de las personas con discapacidad al ejercicio de su capacidad jurídica y obliga a los estados que, en lugar de negarles la capacidad jurídica, se les brinde acceso a los apoyos y salvaguardias para el ejercicio de su capacidad jurídica. Los apoyos, básicamente son medidas que se establecen casuísticamente para que una persona pueda manifestar su voluntad, entender los actos jurídicos que va a celebrar, las consecuencias de esos actos y que decida esa persona. O sea, la voluntad y la decisión queda en esa persona y no en un tercero ya como lo era el tutor. Y las salvaguardias son medidas que se implementan para que en estos apoyos, en la prestación de estos apoyos, no haya abusos de interés, conflictos de interés, abuso de poder y se respeten los derechos, voluntad y preferencias de la persona. Entonces, a partir de este modelo y de la declaración de inconstitucionalidad del estado de interdicción, realmente la Corte lo que hace ver a la sociedad es las personas con discapacidad tienen derecho a decidir las cosas que le conciernen en su vida y no depende de la inteligencia de las decisiones y no por tener una discapacidad tienen una incapacidad mental y además una incapacidad jurídica. Todo lo contrario, y no se les debe de negar, sino brindarles acceso a los apoyos y salvaguardias que necesiten para hacerlo. Ahí está la cuestión. Entonces, se elimina el estado de interdicción, pero sí hay un esquema de respuesta también para las personas con discapacidad. Ahora, Pablo, la sentencia, pues, digámoslo así, dejemos usar este término, aterriza todos estos conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo del programa en un sector muy sensible, diría, para la vida, la biografía de cualquier ser humano, y que en materia de derechos de personas con discapacidad se ha vuelto un sector también de violación histórica de la dignidad humana, que es el tema de la educación, el derecho a la educación. Porque pues, la sentencia va analizando puntos donde puede haber discriminación, donde puede haber segregación, donde puede haber esta lógica todavía de modelo médico de chin, pobrecitos, vamos a ayudarlos, no pueden solos, etcétera. Cuéntanos esa parte, Pablo, para también entrar en un punto tan sustantivo de la sentencia. Y es un tema importantísimo porque es donde va a estar el cambio social para que las próximas generaciones ya no sea un punto donde que tengamos que estar hablando sobre este tema. Este amparo en revisión retoma lo que se había sustentado en el amparo en revisión 415/2020 y hace todo un análisis a partir de una discusión constitucional, convencional, para llegar al punto cómo debe de ser la educación y tal cual lo mandata. Es decir, partimos de lo formal para llegar a lo sustantivo.
Y lo primero que analiza es, bueno, nuestra Constitución ya lo establece. Primero, el artículo primero, las cuestiones de discapacidad ya es una categoría sospechosa, es decir, ya tiene lupa el Estado de todo el actuar que haga. Y aquí hay un punto que es yo creo que el gran olvidado, que fue una reforma que era el artículo tercero constitucional, que habla sobre la educación, y el inciso F, donde toda la educación tiene que ser, en este caso con personas con discapacidad, tiene que ser sobre inclusión. Es decir, los tienes que incluir. Esa es la guía o la filosofía, digamos, que guía la... Pero era lo formal. El problema es que no se materializaba. Y lo que retoma aquí este punto es, bueno, vamos a ver lo que ya dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de cómo debe de ser la educación. Bueno, la educación tiene que ser y sobre todo las personas con discapacidad tiene que estar disponible, accesible, aceptable y sobre todo adaptable. Y de ahí partimos ya de cómo debe de ser o cómo han sido los estándares de la educación para empezar a distinguir lo que no queremos y lo que realmente debe de ser y cuál es la obligación del Estado mexicano de proveerla a partir de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y de la propia Constitución. Entonces, primero abordamos, ya no puede haber una educación o ya no puede, a partir de una cuestión de un modelo de exclusión. ¿Qué implicaba ello? Que lo que nosotros hacíamos era completamente excluir a las personas con discapacidad, es decir, no accedían y no podían acceder a una educación. Ahora, en esto no hay dos... A ver, déjame, aquí nos detenemos un momento, Pablo. Por un lado, impedir el acceso, o por otro lado, permitir el acceso, pero segregar. No, ¿identificas sí las dos problemáticas? Es que es el primer punto. Primero, un modelo de educación donde se excluía. Es decir, no podían acceder. Y el segundo punto, bueno, ya vamos a quitar la cuestión de exclusión sobre la educación y vamos a lo que practicamos, por eso decíamos la analogía de Plessy Ferguson. Sí. Es decir, vamos a traerlos, pero segregados. Somos igualitos, pero distintos. Entonces, sí puedes tener educación, pero tú puedes tener tu propia educación. ¿Es lo que se llama, Pablo, educación especial? Sí, en muchos momentos se empezó a sustentar así y era realmente un modelo se segregaba ese tipo de educación, se segregaba a las personas con discapacidad y es decir, no los querías directamente dentro de tu sociedad. Es decir, ellos tienen un modelo educativo diferente, segregado y solo algunos especialistas lo pueden hacer, quitando realmente lo importante de la educación, que eso ahorita lo abordamos, ahorita lo abordamos a profundidad, que es la interacción con otras personas y con otros niños para que pueda en ese momento uno incluirse directamente en la sociedad y desarrollarse dentro de la sociedad. Entonces, el problema de las personas con discapacidad que eran segregadas, pues crecían ajenas a la sociedad y a los problemas sociales, como si realmente fueran parias y no deberían pertenecer a nuestra sociedad. Es decir, nos apenaba que fueran parte de nuestra sociedad y eso pues, es un modelo gravísimo. Después se da este cambio y donde, pues bueno, vamos a integrarlos. Pero ¿cuál es el problema de este modelo educativo donde tú los integras? Pues los integras a cómo estoy yo. Es decir, vamos a integrarlos a tus clases. Entonces el problema es que no lo estás haciendo adaptable a las personas. Entonces cuando yo te integro, pero no cambio directamente el modelo educativo, la forma de impartir las instalaciones, pues realmente estoy segregándote. Porque si bien formalmente te estoy integrando, pues no te estoy haciendo accesible ni aceptable la educación que tú debes de recibir. Entonces, ¿qué hacían muchas escuelas o que se empezó a hacer? Es, bueno, vamos a tener grupos especiales, entonces vamos a meterlos, pero el problema de meterlos es que no alcanzabas una igualdad sustantiva, porque dentro del modelo educativo que le podías dar, obviamente hay diferentes cuestiones de discapacidad, pero las personas que sí podían entrar a una escuela, simplemente dentro eran integrados y se tenían que ajustar al modelo educativo que tenías. Entonces, personas con capacidades diferentes, simplemente ellos tenían que ajustarse a lo que tú dabas. Entonces, si tenías una persona invidente tomando clases, pues entonces tenía que ajustarse. Una persona que no tuviera una cuestión auditiva, que no podía escuchar, entonces es su problema y él tiene que ajustarse. Es decir, no buscabas que realmente estuviera incluido. Y eso nos lleva al último modelo. Es decir, cuando tú realmente incluyes, cambias completamente la política educativa, lo haces para y para ellos. Y es decir, a todos por igual y todos nos tenemos que incluir. Y lo importante en este modelo educativo y es el desarrollo de la política de la sociedad que vamos a tener en un futuro. Cuando nosotros tenemos una educación inclusiva, los niños crecen y no ven diferencias y no deben de ver diferencias. Porque cuando un niño crece en estos modelos de educación inclusiva, un niño normal, un niño normal a que pueda acceder a la educación normal, una persona que tenga discapacidades con otro niño,
lo que vas a generar, pues, simplemente ellos no van a advertir las diferencias y van a crecer en una sociedad donde estas personas van a ser y formar parte de ellas, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. El problema es que muchos de nosotros crecimos en modelos segregados o integradores. Entonces nosotros los seguimos viendo diferentes. Es decir, mira, y esto es paradigmático. El trato que le damos a una persona con discapacidad es diferente cuando no debería ser diferente. Debes de atender a las cuestiones propias de su discapacidad y tratarle de ayudarlas. Pero eso no implica que lo trates diferente y le hables diferente. Y ahí es donde realmente nosotros debemos de cambiar. Y lo que busca el modelo inclusivo es que los niños crezcan como si fueran otro niño, ¿no? Y eso se empieza a permear desde la educación básica, inclusive hasta la educación superior. Porque ahorita hay universidades que se creen incluyentes, pero realmente son integradoras. Sí, los niños con personas con discapacidad son bienvenidos a mi universidad, pero realmente no le estás proveyendo las herramientas necesarias. Lo estás haciendo que se ajusten ellos a una realidad que es muy difícil. Es decir, buscas que se adapten a tu sistema cuando realmente tienes que hacer un sistema para ellos y que sea incluyente con el tuyo. Es decir, que pueda ser igualito para los dos. Oye, Julieta, a ver, esto que dice Pablo no son decisiones aisladas tampoco. ¿Qué pasa cuando una actitud, lo voy a poner así, en esta lógica que Pablo nos acaba de exponer de manera magistral, de segregación, de falta de un proceso educativo realmente incluyente, etcétera, se traslada o se traduce en política legislativa y en política pública? Porque de pronto alguien podría decir, escuchando a Pablo, dice, bueno, pero en tal escuela lo hicieron de esta manera o en tal escuela, pero esto tampoco es que individualmente se analice caso por caso, sino que de pronto también hay una responsabilidad de conjunto de política legislativa o de política pública, y eso es lo que hace que se cuestionen disposiciones como las que esta sentencia analiza de la Ley General de Educación o de la Ley General de los Derechos de Personas con Espectro Autista, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿También lo observas así o no? Sí, o sea, la educación, además de ser un derecho humano, es obligación del Estado parte brindar una educación inclusiva, y es una obligación tanto convencional como constitucional. Y el Estado, o sea, cuando hablo del Estado me refiero a autoridades y me refiero también a instituciones privadas. Es un tema de, justo la educación es un medio para poder llegar a una sociedad inclusiva. Si la educación no es inclusiva, la sociedad tampoco va a ser inclusiva. Porque la escuela es un espacio de construcción de idearios sociales, ¿no? ¿Qué es esto que decía Pablo? Si tú creces en una escuela que segrega, ¿qué actitud vas a tener en la vida? Sí, totalmente, totalmente. Y son otra vez las barreras que pone la sociedad. O sea, a partir de una barrera en la escuela, justo que podría ser, pues llamarla barrera educacional o barrera de accesibilidad, porque ni siquiera hay rampas para que una persona con silla de ruedas pueda estudiar en esa escuela. Que es lo más es como ya algo. Sí, o sea, es esencial, ¿no? Esencial, no ni siquiera pensar en que no hay escuelas o ningún edificio en realidad con una simple rampa. Si por supuesto está esa barrera ahí, pues claramente todo mundo va a seguir creciendo con este pensamiento de las personas con discapacidad por allá y las personas que no tienen discapacidad por acá. No, o sea, todas las personas con discapacidad o que no tengan discapacidad, todas las personas deben de aprender juntas, sin importar sus condiciones, sin importar sus diferencias, y para eso hay que implementar lo que se llama ajustes razonables. Los ajustes razonables son adaptaciones y medidas que se tienen que hacer y modificaciones en casos concretos, a falta de, por ejemplo, que no exista ya una medida de accesibilidad, que no es para un caso concreto, sino simplemente esta obligación de poner rampas, aunque no tengas todavía un alumno que esté en silla de ruedas, sino un ajuste razonable, porque va a entrar algún alumno que sí puede tener, o sea, silla de ruedas, ¿no? Por alguna discapacidad automotriz o que tenga alguna discapacidad visual y entonces tengas que darle los textos en lenguaje braille. Estos son ajustes razonables para que entonces no sea segregado, no sea excluido y realmente aprenda con todos los demás, sin ningún tipo de exclusión. Es realmente nosotros, la sociedad, volvernos inclusivos para eliminar esas barreras. Pero déjame volver a ponerte el tema. ¿Y si esto está en una política pública? ¿Y si es de pronto el propio legislador el que dice... El que segrega. El que segrega. O sea, ahí es donde yo creo que más allá de... Tiene interés jurídico, tiene interés...
yo creo que la justicia constitucional tiene algo que decir en esto, ¿no? O sea, me parece que en una deliberación pública, en un modelo de Estado constitucional de derecho sustantivo, este tipo de casos tienen que llegar sí o sí a Totalmente. conocimiento de los tribunales. Totalmente. Y incluso si vamos a lo de la consulta previa, no tendrían ni por qué llegar si sí hubiera una consulta previa, realmente. O sea, una consulta previa con personas con discapacidad ni siquiera permitirían que la palabra integración, por ejemplo, estuviera en un texto normativo. Y si hubiera también este modelo que autores como Manuel Atienza han llamado el modelo del legislador racional, que supiera traducir la adecuada protección y tutela de los derechos de personas con discapacidad en textos normativos, que también ahí hay un abismo, ¿eh? Sí. Por más sustantiva que sea la consulta, si luego a la hora de, como decimos, arrastrar el lápiz Terminarlo. y plasmarlo en artículo tal, artículo cual, no queda esto bien establecido, pues también te da lugar a este tipo de debates. Totalmente. Ahí tenemos mucho por aprender. Pablo, aquí hay una lección también, déjame ponerlo así, para contextualizar el alcance de esta sentencia de orden histórico. Hemos llegado tarde y mal como sociedad. No me refiero a la sentencia, evidentemente. La sentencia corrige, la sentencia endereza muchas cosas, pero qué tarde hemos llegado, ¿no? ¿Cuántos años, bueno, décadas, no sé, quizás hasta siglos de tratos infamantes, de violaciones a la dignidad humana, de exclusiones? Alguien que estudia, que conoce, que practica el derecho constitucional, que enseña el derecho constitucional, como es tu caso, Pablo, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo explicas esto en aula? Pues francamente mal. O sea, el problema es que cuando nosotros tengamos que explicar esto es porque estamos mal. Es decir, el punto que tarde o temprano tenemos que llegar es que esto sea como un resabio y decir, mira, la sociedad del pasado era arcaica y buscaba integrar. Sino lo que nosotros deberíamos estar un momento es ver esto como si fuera realmente algo del pasado, pero el problema es que se sigue viendo el presente. Esta sentencia y las otras que se han dictado en su caso, donde se sustenta este amparo en revisión 516, diagonal 2020, pues lo que trata de hacer es, uno, primero lo que es lo más importante, visualizar, ¿no? Porque el problema de a veces de nuestra cultura jurídica e inclusive de nuestro tipo como sociedad es tratar de guardar en un cajón, en un closet, los problemas. Entonces, lo primero es... Nos encanta, eso nos encanta. Sí. Primero es visualizar. ¿Estamos mal como sociedad? Sí, estamos mal como sociedad. ¿Tenemos remedio? Sí. ¿Es a corto plazo? No, es a largo plazo. Pero estos son los primeros pasos que tenemos que dar. Y como ahorita platicamos, el primer gran paso es hacer una educación inclusiva. Que los niños ahorita que estén en primer año de primaria empiecen a crecer con estas cuestiones de inclusión para cuando lleguen a ser universitarios, ellos ya no adviertan las diferencias, ¿no? El problema es que ahorita nosotros advertimos la diferencia porque crecimos en modelos que estamos segregados o completamente donde quisimos integrarlos. Y de repente nosotros ahorita tratamos de ser una sociedad integradora cuando debemos de ser una sociedad incluyente. ¿Va a tardar? Sí. Y evidentemente es muy triste cómo estamos ahorita como sociedad, pero tarde o temprano se tiene que iniciar y creo que este tipo de sentencias están haciendo el primer paso de un largo camino que tenemos que recorrer como sociedad para poder en un momento ser una sociedad de avanzada y donde veamos estas cuestiones como algo que sucedió, triste para no repetirlo, pero que ya no puede volver a suceder. Y en todo caso, como la historia demuestra, es un primer paso, pero necesario, porque si no das el primer paso, pues nunca vas a dar los demás. Julieta, cuéntanos el final. Nos contaste en el inicio del programa cómo llega el caso a la Corte, cómo se plantea, en qué termina para que quienes te están escuchando, quienes te están viendo, Julieta, pues sepan qué fue lo que al final se decidió a la luz de todas estas consideraciones que tanto Pablo como tú nos han hecho favor de comentar. Ok. Pues, a ver, el artículo que realmente se impugnaba y con 3 fracciones, por un lado, respecto al primer tema de la capacidad jurídica, establecía que era un derecho, o establece más bien que es un derecho fundamental de las personas con discapacidad decidir por sí o a través de sus padres o tutores respecto de los derechos que les son reconocidos. ¿Qué consideró la Corte sobre este artículo? Consideró que este artículo, si bien establecía que podían decidir a través de sus padres o tutores, no quería decir que se estuviera anulando su capacidad de decisión o que no se reconociera su capacidad de ejercicio, sino que realmente al establecer a través de sus padres o tutores hacía referencia a las figuras de apoyo de las que hablamos
hace un momento, ¿no? Y no como un sistema de sustitución de voluntad como lo establecía el estado de interdicción, sino más bien como asistencia en la toma de las decisiones, y por eso se mantuvo la constitucionalidad de esa fracción. Ahí se aplica interpretación conforme. Exacto, interpretación conforme, es decir, de las hipótesis que existan de su interpretación, la que lo haga acorde a la Constitución, ¿no? O a los derechos humanos, parámetro de control de convencionalidad. Y por otro lado, las otras dos fracciones hacen referencia justo a los términos de integración e inclusión, ¿no? Las personas, uno de los derechos fundamentales de las personas con condición de espectro autista es recibir educación con base en los criterios de integración e inclusión. Ahí los quejosos alegan, a ver, ¿por qué establece integración? Si debería de ser solo inclusión. La integración segrega, la integración separa. Y lo que estableció la Corte fue que al establecer inclusión e integración, hacía referencia no a conceptos excluyentes, sino a la integración como estas medidas, hablando de ajustes razonables de una manera limitada, pero sí se refiere a los ajustes razonables que van dirigidos hacia un modelo de inclusión. Y por lo tanto también se mantuvo su constitucionalidad. Y de otra fracción que solamente remitía a la Ley General de Educación, ni siquiera se entró al estudio porque solo hacía una remisión y no un análisis tal cual, ¿no? O una especificación sobre el tipo de educación. Entonces, al final, se sobreseyó sobre la Ley General de Educación, por lo que platiqué al principio, y no se amparó ni protegió a los quejosos porque se mantuvo la constitucionalidad de las fracciones impugnadas. Pero aporta toda la reflexión, digamos, Total. y digamos, sintetiza también doctrina constitucional y un conjunto de precedentes, sea por vía de acción, sea por vía de amparo, que ya nos ayuda a entender en qué momento estamos, por lo menos desde la óptica de la Suprema Corte, luego esto pues tiene que ir transminando, tiene que ir bajando, en proteger los derechos de personas con discapacidad. Creo que esa es la gran lección que queda, ¿no?, de la lectura de la sentencia. Sí, exactamente. Es realmente otra vez plasmar en otra sentencia que la verdad la Corte desde el 2019 no ha hecho más que seguir estableciendo de qué se trata este modelo social y en diferentes cuestiones como la capacidad jurídica, como en este caso la educación, y cómo se debe de implementar y se debe de entender ahora la posición de las personas con discapacidad ya no como objetos de regulación, sino como sujetos titulares de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que todos los demás. Híjole, algo tan básico, algo tan elemental y que de pronto cueste tanto entender. Pablo Francisco Muñoz Díaz, Julieta García Herrera, gracias a los dos. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.